Entonces sabemos que las personas con trastorno del espectro autista es un espectro que se presenta con principalmente una alteración del neurodesarrollo que dentro de sus manifestaciones va a afectar la comunicación social. Y además tienen un patrón estereotipado de conducta e intereses y son tendientes a la inflexibilidad. Esto se manifiesta durante la primera infancia, que es el mejor momento en el fondo para intervenir, y va a durar durante toda la vida. Y se dan alrededor del 1 a 2% de la población. Y además de todos estos aspectos que sabemos, también involucra otras áreas del desarrollo de una persona y también dentro de estas el desarrollo afectivo y sexual, y especialmente durante la edad adolescente y durante la edad adulta. Hay varios mitos y creencias sobre las personas con trastorno del espectro autista, como por ejemplo que no tienen deseos afectivos ni deseos sexuales y que tampoco son capaces de establecer relaciones íntimas. Esto en realidad es falso, ya además de lo que uno puede ver empíricamente, demostrado también por varios estudios. Las conductas han sido reforzadas por estudios de seguimiento en la edad adulta principalmente. Donde muchas personas con TEA no desarrollaban de relaciones heterosexuales que fueran estables y pocos formaban familias con hijos. Entonces todos estos mitos estaban basados principalmente en eso. Pero las demostraciones de afectividad y de sexualidad van más allá de formar relaciones heterosexuales y de formar familias con hijos. Y además la bibliografía sobre desarrollo afectivo y sexual en los pacientes autistas está contaminada por varios sesgos metodológicos, como por ejemplo que son muestras muy pequeñas, que son poblaciones muy seleccionadas, como ya mencioné, por ejemplo, de la edad adulta con manifestaciones muy severas de repente, sesgadas, que también tienen otros problemas de salud mental o en el área sexual. Además, otros sesgos que se basan en información recogida de padres, que muchas veces no es la certera sobre acuerdo a lo que el paciente siente, y que las muestras se dan con gran heterogeneidad de individuos, de repente no están bien seleccionadas en el fondo. Y como ya había comentado, que se dirigen a modelos tradicionales de relaciones afectivas y sexuales y no consideran muchas otras formas de demostrar la sexualidad y la afectividad. Y diciendo todo esto, concluir que la bibliografía concluye que la gran mayoría de las personas con autismo va a tener las mismas necesidades, tanto afectivas como sexuales, que las personas sin trastorno del espectro autista. Y sí, que una persona tenga un trastorno del espectro autista puede afectar en que estas manifestaciones se muestren o se desarrollen en el fondo, de una forma que sea efectiva y que sea satisfactoria. Y ahí es donde juega el rol del personal de salud, como en el fondo, tanto del personal de salud como de la familia y de su círculo cercano, para en el fondo reforzar este tipo de educación y lograr en el fondo que estas relaciones y estas manifestaciones sean eficaces. Esto es un poco lo que ya conversamos, que es como un resumen. En el fondo, que además, bueno, hablando de las manifestaciones típicas de un paciente con trastorno del espectro autista, el funcionamiento sociosexual se va a basar en educación sexual informal, que en realidad es como la mayoría de lo que ellos van a recibir, y educación sexual que sea formal, como por ejemplo la educación escolar. Y de la informal hablamos de las relaciones con los pares, las relaciones que puedan establecer de pareja, de los consejos de los papás o del uso del material que se encuentra en la red, que puede ser como eh, bueno, como a la vez puede ser en detrimento de su salud afectiva y sexual. Ahora, ¿qué va a implicar el que una persona tenga un trastorno de espectro autista en el desarrollo afectivo sexual? Varias cosas. Y los vamos a ir viendo uno por uno. Con respecto a los síntomas nucleares del autismo, que fue lo que ya hemos comentado, estudios de seguimiento en la edad adulta han indicado que al menos un 77% de los adultos con TEA no habían tenido relaciones íntimas y que el 9% tenían estas relaciones íntimas y que estaban en pareja o casados. Pero estos estudios no son bien uniformes y hay otros que indican que un 50% tienen una relación efectiva, que más comúnmente son heterosexuales y que la mayoría de ellos viven con sus parejas. Por todos estos sesgos que les había comentado en un inicio, es que estas
poblaciones que se estudian no son más bien uniformes. En general, con respecto a las dificultades sociales, los pacientes con TEA van a tener dificultades para iniciar y mantener relaciones, y esto va a ser más evidente en situaciones complicadas. Y en situaciones complicadas que impliquen un alto componente emocional, como por ejemplo en la etapa de seducción o en la conquista o en el enamoramiento de dos personas. También hay dificultades en lo que es la reciprocidad sexual, porque puede que una persona con una manifestación de un espectro autista no vaya a entender las necesidades mutuas de la pareja o de la satisfacción sexual cuando establecen relaciones íntimas. Y además hay muchas veces inocencia social en el cual no van a entender la metacomunicación, o sea, la comunicación entre ambos en situaciones de seducción, y que pueden entender de manera muy literal y descontextualizada proposiciones de índole sexual, lo que puede llevar a varias situaciones de riesgo en la vida sexual. Los pacientes con trastorno del espectro autista pueden aparentar o la gente puede creer que puedan tener un déficit intelectual asociado, aunque no necesariamente lo van a tener. Y esto los va a hacer que sean más vulnerables a que las personas eh, de malas intenciones tengan posibilidad o quieran explotarlos o manipularlos. Y además pueden tener desinhibición social. Y esto es más evidente en TEAs del género femenino y que pueden exponerle a situaciones que muchas veces no van a saber entender o controlar. También pueden no saber decir no ante situaciones que no quieren o que no entienden en el fondo qué es lo que está pasando. Y pueden no saber detener actitudes sexuales y que no sean deseadas, que vengan de parte de otras personas. O no pedir ayuda cuando se encuentran en situaciones de riesgo por esta dificultad de establecer relaciones sociales. Con respecto a los intereses restrictivos, mencionar que los objetos de interés de un paciente con trastorno del espectro autista puede convertirse en su foco de excitación sexual, y esto pasa más en aquellos que tienen un déficit intelectual asociado. Y las prácticas automasturbatorias, sobre todo en la edad adolescente y adulta, pueden volverse muy recurrentes y a veces inapropiadas e inadecuadas. Con respecto a lo que es la inflexibilidad al cambio de los pacientes con TEA, van a tener dificultades cuando llega desde la etapa de la segunda infancia hacia la adolescencia, cuando vienen todos los cambios puberales físicos, de repente van a tener dificultad para aceptar todos estos cambios en su cuerpo y pueden tener rechazo hacia su propio cuerpo por todos estos cambios. Y muchas veces rechazo hacia su identidad sexual o hacia su orientación de género, ya sea por que no interpretan o que interpretan de manera errónea muchas veces prejuicios que vienen del resto o de sí mismos. Y esto puede terminar en autolesiones, automutilaciones y conflicto en el desarrollo adecuado y correcto de su identidad de género. Con respecto a las alteraciones sensoriales, algunas personas van a presentar rechazo al tacto de otros. Y esto puede significar que rechacen, por ejemplo, las caricias, los besos y otro tipo de manifestaciones afectivos sexuales con otras personas. Y pueden tener conductas repetitivas de exploración sexual de su entorno, lo que los puede llevar a situaciones que sean inadecuadas, como por ejemplo tocar personas en contextos que no son los correctos o que no son los adecuados, o olerlas. Con respecto a los aspectos relacionados con su aspecto físico, su imagen y su autonomía, mencionar que hay algunos pacientes con TEA en la edad adolescente. Ya la edad adolescente es como una etapa bien compleja, y en un paciente con TEA pueden presentar poco interés por su aspecto físico, por su imagen corporal y por su cuidado corporal. Y además pueden tener asociada una hiposensorialidad, que en el fondo sean menos conscientes de las necesidades de su cuerpo y de su higiene personal. Y al no seguir modelos que se consideran como de moda o que se consideran como socialmente aceptables, pueden tener una apariencia que sea menos juvenil y para algunos que sea menos atractiva. Van a tener dificultades para planificar su vida, o sea, su vida en el largo plazo con la edad.
Van a tener también algunos un retraso en su deseo de autonomía, por ejemplo, queriendo quedarse viviendo con los padres. Entonces, esto va a significar que tengan una menor adaptación funcional para la edad que ellos tienen. Y además, el hecho de que tengan experiencias sociales previas que sean negativas, eh, van a hacer que al mismo tiempo sigan planeando su vida en su círculo familiar, en su núcleo familiar, y no se planteen formar nuevas relaciones o tener nuevos, formar ellos en el fondo su propio núcleo familiar. Con respecto al acceso a la información y a la educación sexual, tienden a hablar menos de sexo con sus compañeros. Las familias pueden infravalorar muchas veces las fantasías sexuales o los deseos o las manifestaciones sexuales de los pacientes con TEA. O pueden, con el hecho de hacerles una educación sexual, ellos pueden sentir el miedo de despertar deseos sexuales que se manifiesten de una forma incorrecta. Entonces, la mayoría de la información que van a obtener estos niños es por vía de Internet. Y accediendo por vía de Internet también tienen el riesgo de acceder a páginas prohibidas de pornografía y con alto contenido sexual, muchas veces que no sea adecuado. Y en este contexto pueden caer también en ciertas conductas de riesgo, tanto con ellos como con el resto de los, como en el fondo con sus pares. Mencionar que dentro del objeto de atracción sexual hay un aumento de las relaciones que no son heterosexuales en personas con TEA en los estudios recientes y hasta un 69,7% se describen como no heterosexuales. Con esto nos referimos a que pueden ser homosexuales, bisexuales o asexuales, entre varias otras orientaciones, que no es el objetivo de esta presentación. Con respecto al deseo sexual, puede existir una disminución del deseo sexual en las personas que tienen trastornos del espectro autista. Como ya habíamos comentado, los pacientes tienden a infraestimar los deseos sexuales de su hijo. Ellos creen que varias veces que por ser un niño que es TEA, no va a tener necesidades o no va a manifestar necesidades de tener algún objeto o manifestación de carácter sexual. Muchas personas con TEA refieren tener deseos y fantasías de carácter erótico, pero el grado de satisfacción que sienten al llevarla a cabo va a ser menor que una persona que no tiene un trastorno del espectro autista. Y con respecto a las agresiones y al abuso sexual, hay descrito, sobre todo en las mujeres con TEA, un riesgo de 3 veces mayor de ser víctimas de agresiones sexuales. De todos los pacientes, hasta un 18% pueden estar sometidos a agresiones sexuales y un 18 agresiones físicas y un 16 agresiones sexuales. Y en muchos casos, estas agresiones nunca van a ser comentadas por los usuarios, lo que les va a llevar a problemas de la índole mental, de la inestabilidad emocional o a tener conductas que sean autolesivas o incluso sexualizadas, y que de repente el círculo cercano no se va a explicar por qué está teniendo estas conductas sexualizadas, que es algo similar a lo que pasa cuando hay abuso durante la primera infancia, por ejemplo. El uso de Internet los va a exponer también a mayor riesgo de manipulación, de engaño y de relaciones que no sean buscadas o que sean forzadas. Con respecto a las experiencias previas de victimización, la exposición a situaciones abusivas en público puede ser frecuente, ya sea como por ejemplo por bullying escolar, entre otros. Pueden no ser totalmente conscientes de lo que esto signifique, pero al tomar conciencia pueden reaccionar con desconfianza, con amargura y con ello evitan el contacto social. Entonces, y además el bullying que se le hace a los niños puede incluir situaciones de componente sexual. eh, y memorias residuales de otras situaciones traumáticas pueden ser recurrentes, tanto de estas como de agresiones de carácter físico y sexual. Con respecto a las comorbilidades en los pacientes con trastorno del espectro autista, se van a asociar a mayor riesgo de una inadaptación funcional generalizada, incluyendo inadaptación en el ámbito social, en el ámbito afectivo y en el ámbito sexual. Esto los va a hacer más vulnerables a consumir tóxicos, a ser víctimas de engaños, mentiras o asociarse con amistades que tengan tendencias antisociales.
Y la ansiedad social y las conductas evitativas, como igual podemos concluir a partir de lo que he comentado, en las relaciones afectivos sexuales va a ser frecuente. No parece existir incremento de problemas legales con respecto a la población que no es TEA, pero cuando estos ocurren, suelen ser de carácter sexual y pueden estar asociados a dificultades en la comprensión social, perdón, que es todo lo que hemos comentado, a dificultades de comprender la cultura, a inmadurez emocional o confundir entre manifestaciones que son como de ternura o de cariño y manifestaciones de amor o de índole sexual. Y además el haber sido víctimas de acoso o de violencia sexual. La supervisión y el control parental van a ser obviamente relevantes para la expresión adecuada y también para el aprendizaje de un usuario con TEA sobre su vida sexual. Y el estrés, la falta de recursos de la supervisión familiar y las familias con problemas emocionales o mentales se asocian también a un incremento del riesgo de abuso de todas las índoles que ya hemos comentado. Los tratamientos farmacológicos que pueden utilizarse en las personas con TEA para manejar otros aspectos de sus manifestaciones pueden hacer aumentar el riesgo de activación farmacológica con desinhibición social, afectiva y sexual. Y para manejar esta sexualidad excesiva que sea problemática, que signifique como un deterioro en la calidad de vida tanto del usuario como de otros, se pueden utilizar dentro de ellos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, también antidepresivos tricíclicos o antipsicóticos, entre otros. Esto es un resumen sobre el desarrollo sexual durante la infancia de personas que son neurotípicas y de personas que tienen TEA. Esto es de una tesis que la saqué de una universidad que es, no recuerdo si colombiana o venezolana, pero en un trabajo bastante bueno. Ahí está la referencia por si quieren echarle un ojito. Con respecto al vínculo afectivo en los que son neurotípicos, los bebés, como ya sabemos, construyen relaciones con el contacto visual, imitan, señalan, buscan la voz, la temperatura y el tacto con los padres o con su figura en el fondo cercana. Y las personas con TEA van a evitar el contacto físico, tienen la mirada que no la fijan en su examinador. Para los papás pueden no de repente saber cómo calmar manifestaciones como berrinche, o por el contrario van a ser como muy tranquilos. Con respecto a la identidad sexual, entre los 2 y a los 6 años se toma la conciencia de ser hombre o mujer y también se realizan juegos de roles de género. Y las personas con TEA no siempre logran identificarse sexualmente como niño o como niña y no van a comprender los roles de género. Y que en realidad esto tampoco es tan inadecuado. Bueno, tampoco es punto de discusión de esta presentación. Con respecto a la exploración corporal, pueden explorar a través de juegos consigo mismo y entre pares las partes de sus cuerpos, las personas que son neurotípicas y las personas con TEA tienen conductas que pueden no saber controlarlas por no comprender normas sociales muchas veces. Y durante la adolescencia, las personas neurotípicas van a tener, y las personas con autismo van a ambas tener cambios corporales por el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, pero como habíamos visto, las personas con TEA muchas veces pueden, por su inflexibilidad al cambio, no aceptarlo y rechazar su propio cuerpo. La autonomía en las personas neurotípicas se incrementa el deseo de independencia, pero a veces es difícil controlarlo en las personas que tienen TEA y pueden resultar en un aislamiento social que sea notorio y muchas veces incluso no querer desarrollar este sentimiento de autonomía, como por ejemplo intentando quedarse solo en su círculo familiar o en su núcleo familiar cercano y no querer desarrollar relaciones con otras personas. La identidad sexual se consolida durante la adolescencia, que no suele suceder en las personas que tienen trastorno del espectro autista, y el placer sexual en las personas que son neurotípicas, empieza la búsqueda de este placer sexual durante la adolescencia, y en las personas con TEA hay algunos que no van a sentir deseo ni necesidad de empezar a manifestar o a sentir placer sexual en esta etapa.
Los padres, los educadores, los profesionales de la salud deben ser conscientes de que el desarrollo sexual, tanto en pacientes con TEA como en los pacientes que no tienen TEA, es un derecho y este derecho debe ser supervisado y debe ser favorecido y debe ser también educado de una manera correcta. Lo que se debe hacer, sobre todo en la atención de nosotros, uno es mantener una actitud de normalización de las expresiones que tenga el usuario sobre la sexualidad, siempre y cuando éstas no conlleven un daño hacia otros. También en un clima de confianza y de tolerancia va a ayudar a la persona con TEA a comunicarse con los adultos, tanto sea con los profesionales de la salud o sus padres o sus educadores en temas de sexualidad, para en el fondo resolver las dudas que tengan, para revelarle que tengan interés, por ejemplo, por páginas de pornografía y qué tipo de pornografía consumen, o que hayan sido objeto de peticiones de carácter sexual, en el fondo educarlos de que eso no es lo correcto. Y puede ayudar el uso de imágenes y dibujos en la comprensión y en la comunicación para poder, en el fondo, aproximarse a la educación de la sexualidad en los pacientes con TEA. También hay que siempre considerar que pueden requerir ayuda profesional ante situaciones disfuncionales sexuales, por ejemplo, en contextos de aproximaciones sociales inadecuadas, y requerir análisis funcionales de situaciones problemáticas, evaluando estas situaciones, evaluando cuáles son los factores desencadenantes de ellas, cuáles son los factores que provocan la situación y cuáles son los factores que la ayudan a mantener. Esto evaluando todas las diferencias que se dan con una persona neurotípica, que fue las que comenté. Hay algunas intervenciones para favorecer el desarrollo afectivo sexual positivo en personas con TEA. Hay varios programas de educación afectivo sexual. En realidad, la mayoría de ellos está enfocado como más que nada en adultos, pero igual hay algunos para adolescentes. Hay programas que son para personas con trastorno del espectro autista y para sus familias. Son altamente recomendables y son una excelente manera de prevenir problemas en esta área por falta de comprensión social, por falta de comprensión de las normas culturales y de la conciencia de los límites que tiene cada uno como persona. Hay guías recomendables como por ejemplo The Healthy Bodies Toolkit y otros programas de educación sexual. La primera guía en realidad es como una guía de educación sexual en la adolescencia en personas tanto neurotípicas como con trastornos del espectro autista. Y hay programas de educación sexual como el de Supporting Teens with Autism y el Tackling Teenage Training Program, que le hacía referencia en esta guía, porque hay varias sesiones donde se van haciendo educación y se van poniendo varios temas a la palestra para, en el fondo, hablar sobre ellos. Y estos tienen sesiones tanto con los usuarios como con sus familias. Hablan temas como de la pubertad, de los cambios puberales que éstas conlleva, del proceso de enamoramiento, del embarazo y de el poner límites en las relaciones. Con respecto al entorno social, lo que hay que hacer es favorecer el desarrollo y el acceso a grupos sociales que sean homogéneos según la edad que tenga el usuario y según su capacidad cognitiva, apoyar al desarrollo afectivo sexual seguro de los miembros de estos grupos, y hay que valorar la necesidad y el grado de dirección o supervisión que estas personas con TEA vayan a requerir tanto de profesionales como de familiares. Y también, si es que su orientación sexual o su identidad de género no es cisgénero o heterosexual, pueden requerir ayuda de educadores sociales y profesionales de la salud que faciliten en el fondo el contacto con colectivos LGBTQ. Y con respecto a ayudas específicas, por ejemplo, en caso de problemas judiciales por conductas sexuales inadecuadas, pueden requerir la aplicación de programas de cognitivo-conductuales por profesionales de salud mental. Hay varias técnicas, estrategias que se pueden utilizar para enseñar educación sexual en pacientes con TEA. Hay uso de pictogramas, de historias sociales, que en el fondo son como historias de
cómo se va desarrollando la sexualidad y ellos como que la van complementando para ver cómo se pueden desarrollar de una forma correcta. También técnicas de aprendizaje sin error, sistemas de comunicación que sean alternativos, juegos de roles, análisis de tareas, uso de video, de diagramas de flujo, también debates con otros usuarios TEA, preguntas y afiches y material social. Esta es una guía que está disponible en el Drive en el fondo del Policlínico. Esta está hecha en la Universidad de Valpo de Chile. Esta la hicieron varias fonoaudiólogas, que fue como un proyecto de tesis, pero que finalmente se manifestó como unos lineamientos por la calidad del trabajo. En el fondo hay varias ítems también para mostrar a los pacientes con TEA y a sus familias distintas maneras de manifestar su sexualidad y de explorar también sus cambios físicos y sexuales. Esto es, por ejemplo, un relato de la pubertad, del desarrollo puberal en un hombre. Que nos habla cómo van siendo los cambios de él y se lo explica de una manera fácil de comprender y también gráfica, como pueden ver ahí con cada frase con su dibujito de la manifestación. Y lo mismo, por ejemplo, en las mujeres con la menstruación, que también lo explica tanto de forma textual como de forma gráfica con estos pictogramas, que en el fondo son súper recomendados para la educación sexual en pacientes con TEA. Y encontré en internet también esta otra guía que no es chilena, es colombiana, pero que igual tiene varias imágenes sobre contextos de demostraciones de afectividad y de sexualidad, que son los correctos y que pueden ser los incorrectos. Como por ejemplo, ahí marca con un simbolito de que no se debe realizar tocaciones a otros usuarios sin su consentimiento, pero que en el fondo las tocaciones a sí mismos sí son, siempre y cuando sean como bien llevadas, sí son adecuadas. Aquí esto es una referencia a los lugares que son adecuados para la intimidad y a los lugares que no son adecuados. Por ejemplo, el cuarto del baño en un joven que está solo es un lugar adecuado para manifestar su sexualidad, pero no así en el comedor de la casa, estando con más personas. Y estando en pareja, en lugares públicos como en baños públicos, no sería un lugar como correcto para manifestar sexualidad o actos sexuales, pero sí en una casa, en un lugar que sea como privado y que mantenga su intimidad. Ahí están las referencias que usé principalmente. Muchas gracias.